saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. ¿Qué hechos son parte de la agenda informativa de los noticieros de Teleantioquia? Como lo hemos estado hablando en Saberte Ver, los noticieros son una forma de enterarnos de lo que está pasando en nuestra región. Por eso los periodistas día a día visitan lugares donde se producen diferentes acontecimientos y entrevistan a diversas personas para tener claridad de lo que pasó. Pero ¿alguna vez se han preguntado qué tipo de hechos vemos en los noticieros? ¿Existen noticias positivas y noticias negativas? Veamos. Yo creo que el periodismo, más que cambiar la noticia negativa por la positiva, lo que puede hacer realmente es brindar elementos de juicio a la opinión pública en general que le permitan hacer un análisis concienzudo y profundo de las causas de esas malas noticias, ¿cierto? O sea, no se trata de cambiar una pieza por la otra, sino, digamos, abordar la noticia desde la causalidad y no solamente desde los efectos. La agenda informativa colombiana, no solo antioqueña, infortunadamente está marcada por muchos elementos, producto del conflicto armado colombiano, de la delincuencia, de las estructuras delincuenciales, de la enfermedad mental que tenemos en una sociedad como la nuestra. Una de las primeras lecciones que nos dieron como periodistas es que no hay noticias buenas o noticias malas. Las noticias son noticias y todas hay que cubrirlas. Uno quisiera hacer una propuesta informativa de aspectos más positivos, pero no nos podemos abstraer a la realidad de nuestra sociedad. Como nos toca hacerlo, tratamos de hacerlo con mucho respeto. La agenda informativa de Teleantioquia Noticias y del sistema informativo de Teleantioquia no solo se estructura a partir de las cosas negativas que pasan, es muy amplia y variada esa agenda. Ocupa mucho tiempo de nuestra emisión, de nuestro producto al aire, las noticias, por ejemplo, del deporte. Tenemos una buena sección, un buen bloque deportivo, también tenemos un buen bloque dedicado al entretenimiento y la cultura. Una persona que se siente a ver Teleantioquia Noticias se va a dar cuenta que el noticiero es muy variado. Obviamente tenemos nuestra parte, nuestro bloque de orden público, porque es importante también y los ciudadanos deben conocerlo, pero también tenemos nuestras estructuras económicas, salud, tenemos educación, tenemos noticias también muy positivas. Por ejemplo, tenemos una sección que es de emprendimiento dentro del noticiero, entonces la gente va a ver muy variado el noticiero. También tenemos mucha información económica, información en el postre que por lo general dura 6 minutos, que es información liviana, que es información responsable pero agradable. Nuestra sección de deportes es de las pocas que tiene hasta 10 informaciones por emisión de todos los deportes. Vamos a municipios, sacamos historias bonitas, sacamos historias loables, en fin. Creo que Hora 13 Noticias no es propiamente el noticiero que se dedique a exprimir el orden público. Habrá días, emisiones que por el movimiento de la ciudad, por los acontecimientos de la ciudad, pues seguramente tengan más de una o de 2 informaciones de orden público, porque repito, si eso es lo que está aconteciendo, también tenemos que ayudar al televidente a entender esas situaciones que están pasando, porque si usted no lo cubre, si usted pasa de largo, entonces el televidente no se entera, y si el televidente no se entera, no sabe, y si no sabe, está en un mundo irreal. Es importante reconocer que en un país como Colombia no hay censura. Nuestra Constitución en el artículo 20 expresamente lo prohíbe. Sin embargo, también tenemos que aceptar que los derechos no son absolutos. En el caso de la libertad de prensa o la libertad de expresión, los medios de comunicación tienen que cumplir o tienen que tener unos límites claros. No cualquier cosa debe ser divulgable ni el uso de cualquier lenguaje. Siempre será importante que los medios de comunicación en general y Teleantioquia en particular cumpla con unos mínimos y ejerza un autocontrol que permita la mesura. Los noticieros no pueden ser ajenos a la realidad. Por eso deben abordarla con el mayor respeto hacia los televidentes. Para comunicarte con el defensor del televidente puedes escribir al correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co o a través de las redes sociales en Twitter @sabertever y en Facebook Saberte Ver.